la Patria, se abre la sesión. Señora secretaria. Presidenta, tengo que dar cuenta del ingreso a la comisión del proyecto de ley para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, que llega a la Comisión de Hacienda para que se pronuncie respecto de las normas de su competencia. Del mismo modo, y que está en tabla para la sesión de hoy día, del mismo modo ingresó a la comisión el proyecto de ley que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia por COVID-19 y establece subsidios a los clientes vulnerables para el pago de estas. Y finalmente, Presidenta, llegó un oficio del Consejo Fiscal Autónomo que contiene reflexiones del Consejo sobre el financiamiento de la PGU, documento que fue enviado por correo a los miembros de la comisión. Muchas gracias, secretaria. Pasemos entonces al primer punto de la tabla, que es un compromiso y un acuerdo unánime de la sala, que tiene que ver con la ley de donaciones. Es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el decreto ley 3063 del 79 sobre rentas municipales y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro. Presidenta, en el proyecto que usted acaba de mencionar, se abrió un plazo adicional para presentar indicaciones que venció el lunes 10 a las 12 del día, y en ese término se presentaron 5 indicaciones, todas de autoría del senador Huenchumilla. La primera de esas indicaciones está en la página 14. Perfecto. ¿Cómo está, señor subsecretario? Presidenta, ¿cómo está? No lo había visto. Le deseo un feliz año a usted y a todos los senadores. Ya un poco tarde, pero igual, que tengan un muy feliz. Muchas gracias. Ya. Señora secretaria. Esa indicación en la página 14 pretende modificar el encabezamiento del artículo 46b propuesto sobre beneficios a las donaciones a entidades sin fines de lucro, en lo que dice relación con la letra C, que está en la página 15. La letra C dice: los donantes podrán deducir el monto de la donación de la base imponible del impuesto de primera categoría. El senador Huenchumilla propone que diga: los donantes podrán deducir el 50% del monto. En opinión de la Secretaría, esta indicación es inadmisible. Compartimos el criterio de la Secretaría. ¿Qué opinan los colegas? ¿Alguna objeción a la inadmisibilidad? Ok. Presidente, yo la comparto porque la norma además señala, respecto de los tributos, la iniciativa exclusiva del presidente, pero además dice fijar su proporcionalidad. Exacto. Así es específica la norma. Bien específica. Ok, se declara inadmisible entonces. Vamos a la siguiente. La segunda indicación está en la página 19 del comparado y agrega en el artículo 46b propuesto en el número 2, inciso segundo, una frase. Ese artículo dice: los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría podrán efectuar donaciones directamente o mediante descuentos por planilla acordados con su empleador. El senador Huenchumilla propone agregar, después de empleador, respetando los límites de descuentos señalados en el Código del Trabajo. Si le parece a la comisión acogerla, es algo que está en la legislación y no, la verdad es que no cambia el sentido. Senador García. A ver, lo que me pasa a mí es que si yo estoy dispuesto a donar, naturalmente que tiene que ir más allá de mis compromisos legales. No sé si me explico. O sea, si yo tengo descuentos legales, naturalmente que tiene que ser más allá de eso. Yo creo que la restricción de que no puede ser más allá del 25%, que entiendo que es lo que establece el Código del Trabajo, va a ser imposible o muy difícil que personas naturales puedan acogerse. Pueden hacerlas directamente. Lo que dice la norma es que si se hace por descuentos por planilla, tiene que respetarse la norma. Tendría que tiene sentido. Yo puedo pedir que lo hagan a través de mi cuenta corriente. Sí. Ok, está muy bien. Ok, si le parece a la comisión. Gracias. El gobierno quería hacer un Perdón, subsecretario, no lo vi. Gracias, senador Coloma. Subsecretario. No, Presidenta, sí, muchas gracias. Solo para ratificar que en este caso esta indicación nos parece un tanto redundante porque por defecto aplica el Código de Trabajo, por lo tanto, pero no daña. Así que nos parece que puede ser clarificador respecto de ese tema, en particular el descuento por planilla, así que no tenemos objeción al respecto, Presidente. Solo para ratificar lo que usted ha dicho. Entonces se ratifica por unanimidad. Secretario, la siguiente. Luego, en la página 45,
está la indicación número 3 del senador Buenchumilla, que agrega un artículo 46L nuevo del siguiente tenor. En lo que fuere pertinente, estas donaciones quedarán sujetas a las normas referidas al fondo establecido en el artículo 3 de la Ley 19.885, que norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos. En opinión de la Secretaría, esta indicación también es inadmisible. Esto le recoge la idea de un fondo, ¿no? Sí. De que un porcentaje de la nación fuera un fondo. Pero lo convoca, lo considera respecto a una ley distinta a las cuales tiene que ver con esta. Por eso me imagino la inadmisibilidad. Sí, aquí la verdad es Hay que dos tipos de... yo comparto lo que señala el senador Coloma y lo que ha señalado la Secretaría. Y la verdad es que, yendo al fondo del tema, la verdad es que no se entiende la referencia en lo pertinente, no se entiende la lógica. El artículo 3 de la Ley 19.885 se refiere a las fórmulas de cálculo de un beneficio tributario que no existe en este proyecto de ley. Por lo tanto, es imposible aplicarlo en esta nueva normativa del Decreto Ley 3063. Por ejemplo, en esa ley existe un beneficio de 50% de crédito y 50% de gasto, lo que no ocurre en este proyecto de ley. Entonces, no se entiende de verdad cuál es el sentido. Sí, no voy a discutir ese tema porque creo que le encuentro razón, pero creo que el sentido que tenía, estoy interpretando al senador Buenchumilla, o por lo menos si estoy equivocado, por lo menos lo que yo pienso, es que lo que persigue esto es tratar de señalar de que las donaciones, que yo tengo la convicción de que las donaciones, si yo creo las donaciones con un beneficio tributario, no escapa a nadie que eso es una forma de gasto tributario y que al final del día la persona que hace la donación lo que está haciendo con esa rebaja tributaria es decidir en qué se invierten los recursos de los tributos en Chile. Eso, de una manera, ¿ya? Sí, además de aportar, pero deciden en qué se aporta. ¿Ah? Claro. Yo cuando pago impuestos, Es una forma indirecta yo pago de impuestos y las leyes determinan y el Ejecutivo determina en qué se gastan mis impuestos que yo pago. En este caso hay una rebaja y tiene un... Lo que quiero decir es que creo que para hacer frente a ese argumento, en el cual a veces las donaciones... yo pensaba que podía haber un espacio para fijar un monto, un porcentaje de la donación que fueran a un fondo común concursable. Un monto bajo, no estoy hablando ni del 10 ni del 5%, el 1% de una donación, y tú juntas todas las donaciones y puedes hacer un fondo que permita participar a aquellos que no se ven beneficiados nunca de una donación, pero de un fondo concursable. La contraargumentación es: nadie quiere donar si no saben qué se da su plata. Bueno, pero lo está haciendo con un beneficio tributario. Para mí era una contraprestación. En ese sentido, era para morigerar en la crítica que se hace a que dejar un particular que tiene excedente económico, que está dispuesto a donar parte de su peculio, pero además con un beneficio tributario, a que hubiera la posibilidad de que aquellos que no tienen la suerte ni los contactos de ser objeto de donaciones pudieran participar a través de un concurso. Para eso se requiere ciertamente un patrocinio del Ejecutivo, que lo he planteado 100 veces y que parece que no hay mucho interés. Senador Coloma. Pero además lo que yo quise explicar, que y por eso entiendo lo de la secretaria, porque aquí hay dos tipos de básicos de donación. Aquella que genera un crédito y la otra es que va directamente a un beneficio. Y esta es de la segunda, no es la que genera el crédito que podría fundar en un fondo. Eso me refiero. Ya. Por eso que es al haber dos es el tema que genera la inadmisibilidad. Con todo, senador Coloma, lo mío era más general. ¿Ah? Era que me gustaría que en todas las donaciones hubiera un porcentaje mínimo que fuera un fondo común, que fuera concursable, para otros fines, de los que nadie se acuerda para donar a veces. Es parte de lo que hemos discutido efectivamente en este proyecto, además, y lo recuerda muy bien el senador Lagos. Subsecretario Weber. Sí, Presidenta, sobre la forma estamos totalmente de acuerdo con la inadmisibilidad. Sobre el fondo, y tratando de interpretar esta indicación que tiene, claro, algunas fallas técnicas, ¿no? Tal como usted lo señalaba, pero sobre el fondo, hoy día existe este fondo para donaciones con fines sociales que administra el Ministerio de Desarrollo Social y que básicamente es un fondo común, y de allí desde ese fondo van recursos para financiar personas o proyectos que involucran a personas de escasos recursos o personas con discapacidad. Es muy específico, ¿no? Lo que estamos haciendo en este nuevo régimen de donaciones es un modelo distinto, ¿no? Es decir, que a partir de distintos fines el propio donante pueda determinar hacia dónde van esos recursos,
no un fondo común que luego repartido, sino que a distintas finalidades. Por lo tanto, también nos parece que va en la dirección contraria. Dicho sea de paso, este fondo va a seguir existiendo y sigue su carril propio con sus propias reglas. Por lo tanto, ahí hay una salida para efectos de tratar de interpretar lo que el senador Buenchumilla, por su intermedio, quería señalar acá. Senador García. Presidenta, yo creo que el tema aquí central es que, como bien usted lo señaló, las disposiciones de la Ley 19.885 no son compatibles con este proyecto de ley. Ahora, dicho eso, yo sugiero que enviemos un oficio, entiendo por lo que nos dice el subsecretario, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el propósito que nos informen del comportamiento de este fondo probablemente durante los últimos 5 años. Yo creo que como información general es útil que tengamos eso para saber en realidad cómo opera, a quién beneficia, si está operando o no, porque yo tengo información de que esto prácticamente no opera porque no hay personas interesadas en donar. No para que tenga que ver con la decisión que estamos tomando respecto de este proyecto de donaciones, sino que como información de carácter general para la Comisión de Hacienda. Gracias, Presidenta. Ok, entonces, teniendo claro que es inadmisible, avanzamos a la siguiente. En la página 46 está una indicación del senador Buenchumilla para agregar un artículo 46M nuevo del siguiente tenor. Las organizaciones constituidas bajo las normas operadas por las municipalidades y bajo la Ley 19.253 no podrán postular ni recibir donaciones reguladas en esta ley en el año respectivo en que hubiera elecciones populares de autoridades políticas de cualquier naturaleza o jerarquía. La Secretaría estima que esta indicación también es inadmisible. Perdón, Presidenta, ¿cuál es la Ley 19.253? La que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. ¿La ley indígena? Sí. Gracias. Sí, yo entiendo el sentido de la norma, en el fondo lo que está tratando de hacer el senador Buenchumilla, que además lo dijo en la sesión de sala, no sé si lo recuerda Ricardo ese día, es que con este tipo de normas lo que se va a facilitar es que se canalice recursos para las elecciones políticas, ¿ya? Pudieran desviar recursos a campaña. Exactamente. Encubiertamente. Recursos para campaña encubiertos, ya, entiendo. Exactamente, ese es el sentido, y lo que él está tratando con esta norma es limitar que en el periodo del año electoral respectivo pueda esto ocurrir. La verdad es que con o sin norma nosotros vemos que se puede respetar o no respetar la ley, no necesariamente con ella. Aquí además lo que está haciendo es, y me corrigen los colegas o la secretaría, es que no se pueda donar a organizaciones que operan en el mismo territorio, de donde hay elecciones, entiendo. O sea, podría donarse, es como extraña. Yo la verdad es que creo que tiene un problema de inadmisibilidad, más allá de entender hacia dónde va el senador Buenchumilla. Senador García y senador Montes. Presidenta, además, cuando se habla de las organizaciones constituidas bajo las normas operadas por las municipalidades, yo no sé si se está refiriendo a las corporaciones municipales, entre ellas las corporaciones culturales. No sé si se está refiriendo a las juntas de vecinos, a los clubes de adulto mayor, a organizaciones deportivas, porque todas ellas se forman bajo personerías jurídicas que se obtienen a través de las municipalidades. Y yo tengo entendido que ese tipo de organizaciones sociales no son objeto de este proyecto de ley, y tampoco lo son las comunidades indígenas. Entonces, en realidad, estamos diciendo de que no pueden hacer algo organizaciones que ya hoy día, de acuerdo con la legislación, no están contempladas ni en la legislación vigente ni en esta iniciativa. Senador Montes. Gracias, Presidenta. Yo tengo duda de lo que está diciendo el senador, porque
la verdad que toda organización que cumpla determinadas condiciones puede acceder a las donaciones, no hay bloqueos previos. Entonces sería bastante importante precisar el alcance. Yo respecto a la indicación del senador Huenchumilla creo que tiene el gran problema es que una buena parte de las donaciones no son coyunturales. O sea, yo pongo el caso del Hogar de Cristo, pongo el caso de la Fundación Las Rosas. El Hogar de Cristo y la Fundación Las Rosas, buena parte de su presupuesto proviene de distintos tipos de donaciones. La alternativa es que en esos años el Estado reemplazara las donaciones. La verdad que en gran medida estas instituciones operan con donaciones porque el Estado no tiene una política suficientemente sólida y consistente para enfrentar estos problemas. Yo creo, como dice la presidenta, que aquí el problema más bien de que no haya donaciones que tengan algún vínculo y connotación y riesgo político, y eso es difícil. Hemos cerrado muchas veces eso, que normalmente el efecto no es del año mismo, sino que de los anteriores, que era el tema de las canchas de fútbol. Si el viejo problema son las canchas de fútbol, entonces al final, por lo menos suspendimos las autodonaciones. Alguien decía de que para acceder a donaciones había que ser buenos lobistas respecto a las instituciones. Bueno, efectivamente hay gente muy especializada. No sé si vieron un reportaje que hubo ayer en un canal de televisión, pero era sobre el tema del 6% del gobierno regional metropolitano, con 3 proyectos, 200 millones cada uno, pero eran instituciones especializadas en conocer todos los recovecos para acceder. Entonces cuando le decían, bueno, pero esto no está bien, bueno, pero yo cumplí la ley, decía un señor de una institución, no sé cómo se llama, Arcos creo, y la verdad que el Estado siempre tiene que estar evitando que esto se abuse de todo esto. Sí, pero está en la lógica de los gestores de proyectos, a eso me estoy refiriendo. Carlos, en todo caso, esta indicación del senador Huenchumilla me parece, te entiendo todo lo que tú estás diciendo, lo comparto, solamente creo que se refiere a un tipo de organizaciones específicas, que son las de, sobre el nombre de protección, fomento y desarrollo de los indígenas. ¿Ah? Sí. No el resto de las indicaciones. Ahí no cabe Hogar de Cristo ni nada de eso, porque... Sí. Era para hacerte el alcance sobre esta indicación en particular. Estamos claros entonces que es inadmisible más allá de todo lo que hay detrás. ¿Ok? Oiga, perdón, pero aquí yo quisiera aclarar lo que ha dicho el senador, porque dice que las organizaciones comunitarias no pueden. Yo entiendo que quienes cumplan ciertos requisitos pueden acceder a donaciones. Eso es lo... Subsecretario. Esto de que sea ver también, ¿no? Subsecretario. Gracias, Presidenta. Junto con saludarlo por su intermedio, quisiera clarificar, por favor, 2 puntos de fondo. El primero es que bajo este régimen de donaciones solo pueden ser donatarias las corporaciones y fundaciones constituidas de acuerdo al título 33 del Código Civil. Donataria es el que recibe. Exactamente, pueden ser beneficiarias de esta ley exclusivamente 4 tipos de entidades. Las corporaciones, las fundaciones, ambas constituidas de acuerdo al título 33 del Código Civil, adicionalmente el cuerpo de bomberos y adicionalmente las iglesias. Nadie más. ¿Y por qué? ¿Podría explicarnos la razón de esta restricción? Sí, yo sé, pero por eso estoy preguntándole, porque a mí me lo preguntaron en un lugar y yo dije, ¿cómo van a estar prohibidas la Junta de Vecinos, por ejemplo, recibir donaciones? Pero no es que estén prohibidas. Las juntas de vecinos, de hecho, tienen otras vías de donaciones a las leyes especiales con beneficios tributarios. Cuando creamos este régimen adicional, el foco solamente respecto a esto. No me gusta esto. Claro, el foco primero de este nuevo régimen era darle vía de financiamiento. ¿En cuál pueden recibir culturales, por ejemplo? ¿Pueden recibir donaciones culturales? Absolutamente, que siempre que sean corporaciones, fundaciones constituidas con personalidad jurídica constituidas de acuerdo al Código Civil. Ok, oye, avancemos entonces a la última norma. La última indicación está en la página 47 y es para eliminar el artículo 2. El artículo 2 reemplaza en el inciso primero del artículo 69 de la ley número 18.681, que establece normas complementarias de administración financiera, incidencia presupuestaria y personal, la frase universidades e institutos profesionales por universidades e institutos profesionales y centros de formación técnica, o sea, agrega a los centros de formación técnica.
Por lo tanto, si aprobáramos esta norma, quedarían fuera los CFT y permanecería vigente la norma actual. Para entender bien, Presidenta, la ley vigente... Establece universidades e institutos profesionales. Y son objeto de donaciones hoy día. Sí. Lo que hace este proyecto de ley es incorporar. Es agregar a esos organismos a los CFT. Y la indicación, señor Huenchumilla, es para eliminar el artículo 2. Para eliminar el artículo 2 del proyecto de ley. El proyecto de ley, no de la ley actual. Queda vigente. Con lo cual, lo que quedaría vigente sería universidades e institutos profesionales. Exactamente. Ya. Así que la someto a consideración de los colegas en votación. Senador Coloma. Yo soy partidario de mantener como venía en general en el Senado y por tanto rechazar la indicación del senador Huenchumilla. Me parece que es importante también incorporar... a los CFT. El CFT le hemos dado harta importancia. Sí. Aquí creamos una ley especial justamente para que El gobierno de la presidenta pudiera, exactamente, en el gobierno anterior, para poder fortalecer este tipo de instituciones, digamos, entendiendo que eran un complemento muy importante a la educación superior. En esa lógica, yo voto en contra de la indicación porque creo que es importante su incorporación dentro de esta ley. Gracias, presidente. Senador Lagos. Sí, mire, yo no entiendo... No entiendo cuál sería la idea de prohibir a los centros de formación técnica de recibir donaciones y que se siguiera permitiendo a la universidad e institutos profesionales. Tal vez hay un tema de formulación de la indicación, etcétera, y tal vez el senador Huenchumilla pretendía que no hubiera para nadie. No sé, estoy tratando de interpretar al senador Huenchumilla en su indicación. Así como está la indicación, yo no la voy a aprobar porque me parece que es como inconsistente con los distintos centros de educación superior. En esta pasada me voy a abstener este minuto sobre esta disposición. Gracias. Esperando ver cuál es el contenido de la discusión en la sala que pueda hacer el senador Huenchumilla, si que se repone la indicación o se pide votación separada. Senador García. Yo creo que los centros de formación técnica, que normalmente son muy postergados respecto de la educación superior, tenemos que, al revés, ayudarlos, apoyarlos y por lo tanto yo por lo menos no entiendo el que se quiera eliminar de la posibilidad de donaciones, así que voto en contra de la indicación. Senador Montes. Yo también voto en contra de la indicación. Gracias. Voto en contra de la indicación porque especialmente los centros de formación técnica requieren un tipo de interacción con la empresa para poder desarrollar sus funciones. Yo lo que conozco, en muchos casos les regalan máquinas, o sea, son donaciones a través de instrumentos para educar. En fin, tiene una relación muy activa. Entonces, limitar esa relación, la verdad que no le veo. Sí podría estar detrás de esto la posibilidad de abuso, y respecto a eso, hay en la ley de educación superior y hay formas de controlar. Aquí primero todo esto tiene que ser muy transparente, muy conocido, muy público. En la contabilidad de la universidad e institutos profesionales es obligación explicitar esto, toda donación y con qué objeto se hizo. Además, obligación explicitar los beneficios tributarios que reciben, cosa que no están haciendo en este momento. Eso es un problema de la superintendencia, pero la ley establece forma de darle transparencia de tal forma que no haya abuso. Y yo creo que es muy importante que se potencien los centros de formación técnica en su relación con el aparato productivo. Estoy en contra de la indicación. Presidenta. Gracias, secretaria. La verdad es que me sumo a lo que han dicho mis colegas. Cuando uno mira las experiencias de otros países, en el mundo de la educación hay grandes aportantes y mecenas que han hecho posible el desarrollo de centros de estudio, de formación, de capacitación. Y ojalá pudiéramos caminar hacia ese mundo y terminar con la lógica de la desconfianza. Yo sé que los abusos han hecho que se instale, pero legislar desde la desconfianza al final no nos permite avanzar. Y yo creo que lo que debiéramos hacer es, como lo ha dicho el senador Montes, es reforzar la fiscalización, los lineamientos, la actitud activa del aparato público para que tengamos un buen ejercicio en esta y en otras materias, pero legislar desde la desconfianza y al final inhibir el desarrollo de y otras iniciativas no nos ayuda. Así que yo voto en contra. Creo que los CFT, impulsados más por la presidenta Bachelet, han sido tremendamente importantes en lugares donde no teníamos centros de capacitación y perfeccionamiento. Queda entonces rechazada por 4 votos en contra y una abstención la indicación número 5 y despachado el proyecto, presidenta. Perfecto, gracias, secretaria. Se despacha el proyecto. Vamos al segundo punto.
Perdón, aquí se aprobó un artículo, ¿no? Sí, el de la página, El del límite de los el de la descuentos página por planilla. 19, que es el que repite la norma del límite de máximo de descuento por planilla. Página 19. Si me quiere me suma a ese artículo. Ya, sumamos entonces al senador Montañez. Unánime. El segundo proyecto en tabla, Presidenta, es el proyecto de ley en primer trámite constitucional para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. Gracias, secretario. Perdón. Señor subsecretario. Despedimos, que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Perdón, subsecretario. Subsecretario, aprovechando su presencia en esta comisión, quiero recordarle que la cultura está esperándolo por todo Chile. Y estamos en enero, o sea, esto debería, ya estamos a 10, ¿no es cierto? 11, y esperamos que esto se pague rápido, subsecretario. Ayer fue el aniversario de la muerte de la poeta Gabriela Mistral, subsecretario. No sé si eso lo combina a apurar el tranco. Gracias, Presidenta. Solo porque esto queda registrado, tengo que hacer mención a esto. Nosotros tuvimos muy buen acuerdo con ustedes en la tramitación del presupuesto que nos permitió crear este fondo. Establecimos un plazo para poder implementarlo, los recursos están disponibles en el Ministerio de Cultura para que esto se ejecute tal cual como lo establece la ley, así que fiel a eso vamos a cumplir nuestro compromiso. Sí, pero yo quiero decirle que todo el año pasado, el 21, usted nos dijo cosas parecidas, al final lo incorporamos en la ley y lo único que esperamos, subsecretario, es que usted ayude a que esto se implemente. En todos los centros culturales del país están pidiendo una fotografía suya para tenerlo ahí en la sede y en todos lados, entonces... Por favor, trate de apurarlo, subsecretario. Perdón, colega, pero como dato, la información que tenemos, que puede ser equivocada, el viernes el subsecretario de Cultura se va de vacaciones. Entonces, de verdad, sería bueno, estimado subsecretario, que esto quedara resuelto esta semana. Y no es motivo de broma lo que estamos señalando, nos parece gravísimo. Nosotros aprobamos la ley de presupuesto a fines de noviembre, ¿no? A fines de noviembre, o sea, han tenido tiempo suficiente en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Hacienda para que esto, en esta primera quincena del mes de enero, se empiece ya a resolver, subsecretario. Sí, si me permite, y tengo que hacer mención a esto también. Nosotros durante el año pasado completo estuvimos buscando alternativas y presentamos distintas propuestas por la vía administrativa, las cuales no fueron acogidas por los gremios. Es importante que eso quede constancia también. Luego tramitamos esta discusión en la ley de presupuesto y generamos las condiciones políticas, gracias a ustedes, y financieras para que los recursos estén disponibles y se puedan ejecutar pronto. Así que, tal como lo decía antes, Presidenta, el Ministerio de Cultura lo va a ejecutar, tal cual como lo establece la ley de presupuesto, y vamos a ser estrictos en ese cumplimiento. Ok. No. Estamos entonces, pasemos al segundo texto, señora secretaria, que entiendo que tiene normas que tiene que evaluar la Comisión de Hacienda, que deberían ser el 6, 18, número 4, 19 y tercero transitorio. Así es, esas son las normas de competencia de la Comisión de Hacienda respecto de este proyecto. Saludamos al senador Sandoval, que viene aquí a ayudarnos a que saquemos este proyecto de ley del que él ha sido muy importante actor. Presidenta, hay conectados en el Zoom personas de Senama, la directora, señora Muriel Soledad Abad, el asesor legislativo, señor Matías Rivadeneira, y del Ministerio de Desarrollo Social. Está el asesor legislativo de la Subsecretaría de Servicios Sociales, señor Juan Carlos Gasmuri, don Gabriel Ugarte, jefe de asesores de la Subsecretaría de Evaluación Social, y don Martín García, jefe de la División de Cooperación Público-Privada. Saludamos entonces a todos y cada uno de ustedes y pasamos al estudio de las normas pertinentes a esta comisión. No sé si el Ejecutivo va a hacer alguna presentación. Buenos días, señora Presidenta, y a través de usted a todos los integrantes de la comisión. Bueno, comentar en términos generales, ¿cierto?, que este proyecto de ley ingresa el 5 de octubre del 2020. Desde allí se han venido generando, ¿cierto?, una serie de... No, deja uno más incumbente. ¿Perdón? Siga nomás, señora directora. Gracias.
Gracias, Presidenta. Bueno, le comentaba que esta ley entonces fue ingresada formalmente al Congreso el 5 de octubre del 2020. Algunos aspectos centrales que aborda este proyecto de ley tienen que ver sobre el cuidado de las personas mayores, la creación de un sistema de ciudades amigables para las personas mayores con un fuerte enfoque territorial y de género, modificaciones legales, algunas tales como la creación de la figura del abandono social del adulto mayor en los tribunales de familia, un contrato especial del trabajador adulto mayor, la creación de un comité interministerial de desarrollo social y familia para personas adultas mayores y proponer una política nacional de envejecimiento que nos permita de alguna manera hacer seguimiento también a los compromisos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada en el año 2017. Este proyecto se ha visto robustecido en todo el proceso que ha tenido, ¿cierto?, en la Comisión de Adulto Mayor. Desde allí se han generado una serie de aportes, ¿cierto?, y modificaciones que creemos ha robustecido, ¿cierto?, este proyecto de ley. Y lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver con el robustecimiento también de la institucionalidad del Servicio Nacional del Adulto Mayor, y para eso y para mayores detalles voy a dejar a Matías Rivadeneira, asesor económico de nuestra Muriel, Presidenta, con su autorización, es para exponer solamente en relación a los puntos que nos convocan el día de hoy en esta sesión de la Senado de Hacienda. El proyecto en general aborda, y voy a abocar en términos muy generales a lo que es el contenido del proyecto, parte estableciendo objetivos respecto de cuáles son los objetivos de la presente ley, enuncia los principios que la rigen, luego efectúa algunas definiciones legales para incorporar algunos deberes del Estado en relación a los derechos de las personas mayores. En este punto en particular fue muy grato el aporte que hizo en su oportunidad la Comisión de Adulto Mayor del Senado. También luego distintas modificaciones en relación a las acciones y medidas que se adopten en materia de apoyo y cuidado, incorporación de las líneas de acción para la ejecución de las acciones del Estado, de todos los órganos del Estado y en especial el Senama, siguiendo con la incorporación de la Política Nacional de Envejecimiento, que es un gran hito que va a permitir la elaboración de una política interdisciplinaria y con la participación de los distintos actores públicos y privados en la formulación de la Política Nacional de Envejecimiento, que tendrá una periodicidad de aproximadamente 10 años y deberá efectuarse una evaluación en no más de 5 años. También materias relativas a la regulación de los mandatos a los directores para cobros de pensión, retiros, etcétera, creación del sistema de ciudades amigables, creación de los consejos asesores regionales que hoy día ya existen, pero se les da esta institucionalidad de forma completamente ya incorporada en la ley, entregándoles las facultades respectivas, haciendo su conformación en términos generales. Posterior a ello, se establecen normas generales de funcionamiento del Consejo, y posteriormente se abordan otras modificaciones de otros cuerpos legales. En materia relativas al orden judicial, facultades a los tribunales de familia para establecer medidas de protección para los adultos mayores y la creación de la figura del abandono social, que son muy importantes, que es un aspecto muy importante que va a permitir en términos generales la poder intervención, que los tribunales de familia puedan intervenir a través de las medidas de protección que tienen conforme a sus facultades en favor de personas de personas adultas mayores que sin padecer de violencia intrafamiliar se encuentran en una situación que se ha definido como de abandono social.
También se incorporan modificaciones y disposiciones al Código del Trabajo en relación al nuevo contrato del trabajador adulto mayor, la cual debe ser compatible con el estado de salud del trabajador adulto mayor. Disposiciones sobre distribución de jornada laboral y jornada de libre elección horaria, posibilidad de suspensión de temporal del contrato de trabajo, facultad de hacer uso anticipado del feriado anual y por cierto, si una persona está gozando el contrato normal de trabajo y cumple los 60 años, no se ve obligada a suplir este contrato de adulto mayor. Esa es una facultad privativa y exclusiva de la persona adulta mayor el acceder a esta posibilidad. Asimismo, se crea el Comité Interministerial para las Personas Adultas Mayores, que modificando la Ley 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, y finalmente entra en el artículo 18 a modificar la ley de este servicio, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, incorporando nuevas potestades al servicio, por el cumplimiento de las disposiciones legales y relacionadas con los derechos de las personas adultas mayores. Esta facultad incluye la posibilidad de denunciar los eventuales incumplimientos ante los organismos e instancias jurisdiccionales respectivas y ejercer o hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados los intereses de las personas adultas mayores y revistan caracteres de gravedad, relevancia o interés social comprometido conforme a la ley. Asimismo, atender de forma preferente a través de las instituciones con las que haya celebrado convenio a las personas adultas mayores para representarlos en juicios y o asesorarlos en materias jurídicas técnicas o a los tribunales de familia cuando sí lo soliciten. Se dota al Director Nacional del Servicio de nuevas facultades, entre ellas proponer la propuesta de Política Nacional de Envejecimiento, que deberá ser aprobada por el Comité Interministerial de Desarrollo Social de Familia para las personas adultas mayores, elaborar el Plan Estratégico para las personas adultas mayores, informar anualmente al Comité Interministerial de las Personas Mayores acerca del cumplimiento de las decisiones adoptadas por este dicho Comité Interministerial, y solicitar datos estadísticos relevantes en materia de personas adultas mayores y envejecimiento con enfoque de género a las distintas instituciones públicas que la elaboren en el marco de esta ley. Luego se crean las direcciones regionales del servicio, teniendo los directores regionales nuevas facultades, entre ellas ejecutar las políticas y planes fijados por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las instrucciones que le imparta el director nacional, coordinar las políticas públicas y planes que conciernan a los adultos mayores ejecutados por los distintos órganos de la administración del Estado a nivel regional, fomentar la participación de las organizaciones de y para adultos mayores en la gestión de las políticas públicas de la respectiva región y ejercer las demás atribuciones y funciones que le puedan ser delegadas en su oportunidad por el director nacional. Esto, Presidenta, contempla además una disposición transitoria que refería al mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, el cual se financiará con reasignaciones del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que anualmente contemple la ley de presupuesto vigente. Eso, Presidenta. Gracias por la presentación del Ejecutivo y las explicaciones, y yo pediría que pasemos a ver las materias que son propias de esta comisión, que están además ya individualizadas, y nos vamos a la página 6, señora secretaria. Presidenta, en la página 6 se encuentra la primera norma. ¿Podríamos pasarle un comparado al...? Página 6. En la página 6 está el artículo 6, precisamente, que es la primera norma de competencia de la Comisión. El Estado, a través de sus ministerios competentes y especialmente del Servicio Nacional del Adulto Mayor, desarrollará directamente o en coordinación con otros órganos del Estado a lo menos las siguientes líneas de acción. A. Programas de apoyo y cuidados domiciliarios para la realización de las actividades de la vida diaria a personas adultas mayores que presentan dependencia, que no cuentan con un cuidador principal y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, buscando mejorar su calidad de vida y el resguardo de su autonomía, dignidad e independencia, considerando los recursos financieros disponibles. B. Programas para promover y fortalecer la asociatividad, autonomía e independencia de las personas adultas mayores para contribuir a mantener su vinculación social, a retrasar su pérdida de funcionalidad, manteniéndolos en su entorno familiar y social. C. Diseño, funcionamiento y supervisión de residencias para personas adultas mayores según corresponda. D. Financiamiento de iniciativas de apoyo directo para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores dependientes y vulnerables que residen en establecimientos señalados en la letra anterior. E. Medidas de apoyo para personas adultas mayores con dependencia y sus cuidadores
considerando los recursos financieros disponibles. F. Programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra las personas adultas mayores. Asimismo, el Estado, a través de sus organismos competentes, podrá desarrollar acciones y programas de atención de salud temprana y preventiva de las personas adultas mayores. Ese es el artículo 6. No sé si quiere ir discutiéndolos y votándolos uno a uno, Presidenta. Sí, uno por uno. ¿Algún comentario? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Fue unánime, entiendo, senadores, en la comisión? ¿Fue unánime este proyecto en la comisión? Sí, Presidenta. Incluso todos los puntos que aparecen aquí dentro de las temáticas de Hacienda fueron unánimemente aprobadas y discutidas en general ampliamente estos temas. Y muy concordada más con el Ejecutivo que está aquí presente, Presidente. Senadores Montes. Mira, a mí me preocupa el artículo 6 especialmente. Ya. Porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que estamos muy atrasados en esta materia. ¿No? Estamos atrasados en años. No sé cómo, incluso uno... Perdón. Me preocupa este tema porque estamos muy atrasados. Si uno se compara con varios países latinoamericanos, estamos atrasados respecto... No, ¿cómo ocurrió esto? No sé por qué. En parte tiene que ver con que el Estado dijo esto es tema de otros y no se hizo cargo. Lo mismo pasa con discapacidad. Bueno, y en este caso, yo está bien el artículo, yo no tengo objeción, pero uno dice, ¿estamos en condiciones de dar un salto a partir de este artículo? Y quiero plantear dos situaciones. Uno va a cualquier población hoy día y le plantean el tema de las casas de acogida, porque en las viviendas pequeñas es muy complicado que hace el adulto mayor solo. Entonces necesita ir a algún lugar donde encontrarse, estar con otras personas, estar en el día, y la familia a veces tienen que dejar a una persona de la familia por el tema de aprender el gas, distintas cosas. Entonces el tema de las casas de acogida es una demanda en todos lados, y estamos atrasadísimos en la respuesta. Yo tal como lo veo acá, esto queda como algo abierto, que sin ningún compromiso, sin ninguna meta, sin ninguna exigencia, sin ningún subsidio, por ponerlo en el lenguaje que las cosas se han hecho hasta ahora. Bueno, y cuando se construyen sedes comunitarias, no se toma en cuenta que el adulto mayor es una especificidad dentro de su comunidad y que requiere un espacio para encontrarse, compartir, etcétera. Entonces, durante años hemos tratado de que nunca más se venda un colegio que deja de tener alumnos, sino que ese colegio que deja de tener alumnos tenga como destino los adultos mayores. O sea, y por lo tanto la sociedad hizo muchas cosas para tener ese colegio. Pero no que un municipio diga yo necesito plata, lo vendo, que está ocurriendo en muchas comunas. Y eso debiera, cuando no hay alumnos, hay. Yo recuerdo, Presidenta, cuando se creó la Junji, y en todo el debate de la Junji, o sea, tuvo una proyección de cómo iba desarrollando una institución capaz de ir respondiendo a la necesidad. Fíjate que había una norma que obligaba, en todo loteo tenía que quedar un espacio exclusivamente para jardines infantiles. No funcionó. Yo estoy de acuerdo que esas cosas de ese tipo no funcionan. Pero aquí algo más de pie forzado lo que yo quisiera plantear aquí en la comisión. Pongo el caso de los colegios porque lo hemos discutido aquí muchas veces. No ha habido consenso suficiente, pero si el Estado creó los colegios y en esos barrios ya hay puros adultos mayores, no hay suficientes niños, no es lógico que esa infraestructura se reoriente en función de objetivos comunitarios. Ese sería mi comentario respecto al artículo 6. Creo que esto requiere una respuesta al Ejecutivo. No sé si los representantes del Ejecutivo están en condiciones de decir, porque esto queda casi programático, casi de buenas intenciones, pero para recuperar lo que no hemos hecho en otros años para atrás, en los últimos 50, 60 años, yo creo que hay que asumir que estamos atrasados. Esto no es simplemente una ley en periodo normal, es para un país que está atrasado en esta materia. Gracias, senador. Hay un punto en este artículo 6 que a lo mejor el senador David Sandoval, que es el que ha hecho la discusión específica en la comisión, pudiera aclararlo, porque no hay en este artículo 6 que establece, ¿no es cierto?, el deber del Estado y de específicamente en este caso el servicio al adulto mayor de ciertas líneas de acción, ¿ya? No hay ninguna mención a la posibilidad de que los adultos mayores puedan seguir trabajando. Y el Estado debiera preocuparse y dar las facilidades a las personas que quieran y puedan seguir desempeñando actividades en la vida activa, y eso que permita retrasar el envejecimiento. Y aquí, por ejemplo, hay una recomendación, y me puede corregir el senador, insisto que sabe más que yo de estas materias,
de la Organización de Estados Americanos para ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos. Y ahí, en ese sentido, podríamos haber agregado una letra G específicamente en esa línea que estableciera la elaboración y ejecución de programas laborales específicos para conceder a las personas mayores la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos. Asimismo, los programas de capacitación y perfeccionamiento que acompañen sus competencias. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez más está ocurriendo que las personas, y esto tiene que ver con la longevidad, ¿no es cierto?, no solo por el hecho de mantener ingresos en su familia, sino que por su actividad sea acorde a su edad, mantengan una actitud mucho más activa, proactiva y con presencia en la comunidad. Y no sé si este debate lo hicieron o no lo hicieron en la comisión, pero creo que sería pertinente poder explícitamente agregarlo. Senador Montes. No, yo en esa misma línea y tomando a propósito de la gente, de los representantes del Ejecutivo que están, quiero contar lo que yo conocí en París. En París, en los barrios, hay centros culturales de los adultos mayores, donde van, y el centro principal, y esto hay, no le llaman unidades vecinales, pero tiene una definición barrial, y hay uno por cada uno de los sectores, porque la sociedad dice, la calidad de una sociedad tiene que ver mucho con cómo trata a los adultos mayores, dónde se encuentran. Y en los que me tocó ver a mí era bien impresionante, porque todos los jóvenes iban a los lugares de los adultos mayores, porque eran entretenidos, tenían grupos de teatro, entonces tiene una vida para una etapa de la... Y tiene que ver con la calidad de la sociedad. Yo creo que el tema de la provisión es fundamental, pero la provisión no es todo. Es como estás diciendo tú, Presidenta, que se mantengan en el trabajo, que no tenga donde ir, que tenga donde ir a bailar y conocer a otra persona. Hay adultos mayores que no conocen a nadie más, nunca más, que quedan encerrados dentro de una casa y nunca más tienen posibilidad de interactuar. Entonces nuestra sociedad es muy, muy pobre en materia de la vida, la calidad de vida y las condiciones de vida de los adultos mayores. Y como dice la Presidenta, no es solo un problema de plata, es problema de pensar con un enfoque de este tipo más de integración. Exacto. Como dato, en los países miembros de la OECD, la participación de los adultos mayores aumentó del 17,8% al 23,6% entre el 90 y el 2017. Y en Chile el número de adultos mayores activos creció de 267.000 a 1 millón entre el 90 y el 2017. O sea, creo que es relevante el dato y no es obligarlos a trabajar, sino que simplemente promover que puedan mantener esta conectividad y esta vida activa. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, siempre uno pregunta, ¿está Chile preparado para esta realidad nueva demográfica que nos involucra el envejecimiento de nuestro país? No nos olvidemos que en pocos años más vamos a tener más mayores de 65 años que menores de 14 años. O sea, hay una inversión absoluta de la antigua, cuando uno estaba estudiando y hacía las famosas pirámides de edades y hacía una gran base, ya esa pirámide ya no existe, casi un cuadrado, incluso un más. En Chile hoy día hay menos nacimientos de una manera progresiva y eso ha generado precisamente este envejecimiento y claro, no hemos puesto a todos, hay otros países que nos llevan la delantera, incluso un más. Países como Costa Rica ya tienen estas leyes integrales en materia de envejecimiento positivo. Esto fue una fuerte presión que emanó precisamente desde la propia comisión cuando tuvimos que presionar, y Carlos estaba en esa época, estábamos en la Cámara de Diputados, cuando presionamos al Ejecutivo para que se ratificara en Chile la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Costó enormemente y a consecuencia de ese paraguas dijimos, bueno, tenemos un marco institucional global, pero nos falta este marco local. Y la Comisión del Adulto Mayor de la Cámara estableció 3 objetivos. Esta ley de envejecimiento positivo, una política nacional del adulto mayor y la reingeniería del Senama. Tú muy bien señalas, Carlos, de que Senama tocó techo. Yo creo que el gran mérito que tuvo el Senama cuando se construyó el Senama, entiendo, durante el gobierno del presidente Frey, cuando se constituyó la creación de esta entidad, el gran mérito que tuvo fue precisamente alertar en su diseño la existencia de esta realidad social que se nos venía. Y creó esta entidad, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y en las regiones, institucionalmente, incluso está aquí dentro de los temas que ustedes tienen de lo que tenemos que ver ahora, en la reingeniería institucional y se transforman los delegados en coordinadores regionales y se crea una planta, ¿verdad?, para satisfacer este requerimiento. Pero efectivamente, durante el gobierno de la presidenta Bachelet
se crea esta iniciativa de la construcción de los ELEAM, uno por región. Y efectivamente hay que pasar a los siguientes pasos, Carlos. Están los centros de día, están las viviendas tuteladas, lugares donde el adulto mayor vaya, ¿no es cierto? No solamente porque el gran búsqueda de todas las instancias que se plantean en materia de adulto mayor es que lo que se quiere es que el adulto mayor sea lo más independiente y autónomo posible en el mayor lapso de tiempo que se pueda realizar. Ese es como el objetivo esencial, al final de cuentas, también de esta idea global. Si en alguna circunstancia ese adulto mayor no pudiese estar en ese contexto, lo ideal, dicen todos los estudios, que esté dentro del seno de su entorno familiar. Y aún si así no fuese posible, ¿verdad?, está esta tercera instancia de la institucionalización, que nadie lo quiere en realidad. ¿Ya? Sería el último ratio, como se dice hoy en día, frente a una decisión. Incluso ahí yo creo que hay que hacer normas. Muchas veces se ha denunciado el ingreso obligado de adultos mayores contra su voluntad a establecimiento por parte de los hijos, en fin. Pero creo que efectivamente hay algún margen de avance respecto a la ley, no todo lo que hubiésemos querido tampoco nosotros. Nosotros hablábamos servicio país senior, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, este es el primer trámite. Esperamos que todavía quede rango todavía para la discusión. Este es el primer trámite. Este es el primer trámite, por lo tanto tenemos... Sí, por lo tanto tenemos espacio para la discusión respecto al financiamiento. A propósito, Carlos, contempla en la página 7 precisamente este artículo 6º. En la letra C dice: el diseño, funcionamiento y supervisión de residencias para personas adultas mayores según corresponda. Siempre sabemos que lo institucionalizado respecto de lo informal es enorme. Y lo vemos normalmente en estos episodios de prensa por las precarísimas condiciones en que algunos están sometidos, realmente dramáticos. Y esto agrega en la letra D, financiamiento de iniciativas de apoyo directo, que desgraciadamente usadas las limitaciones que tiene uno para presentar y materias que tengan que ver con financiamiento, pero en la letra D se logró meter financiamiento de iniciativas de apoyo directo para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores dependientes y vulnerables que residen en establecimientos señalados en la letra anterior. Y la tercera, la letra E, ¿verdad?, las medidas de apoyo para personas adultas mayores con dependencia y sus cuidadores, considerando los recursos financieros disponibles. No nos olvidemos que los cuidadores tienen una subvención de 23.540 pesos, cuando me ha tocado conocer, yo usted en sus regiones igual, cuando una persona tiene un adulto mayor y decidió tenerlo en su casa, el costo humano del estrés social, psicológico del cuidador es horrible. Yo conocí el caso de 3 adultas mayores y la adulta mayor más joven cuidaba a las otras 2. Una postrada. Imagínate levantar una persona adulta mayor, es impresionante. El estrés es enorme. Creíamos nosotros que había que realizar, porque además son la mayoría, el 87% son mujeres las cuidadoras. Los hombres, no sé por qué, cuando les pasa, incluso cuando son hijos, cuando son familiares, la mayoría de los casos son las mujeres las que se hacen cargo, la hija, la esposa. Es el machismo. El machismo instalado, que yo creo que esa corresponsabilidad que desgraciadamente no existe. Y en materia de contrato, Presidenta, esto fue una de las materias que más demoró aprobarla en la comisión. Nadie quería precarizar, pero el nivel de empleo informal de adultos mayores son miles de personas que están en esa condición. De hecho, hay algunas estadísticas, yo no la recuerdo la cifra, probablemente el Senama la puede tener más fresca, pero son miles de adultos mayores que ante el temor de la pérdida de cualquier beneficio que estaban recibiendo por parte del Estado, al declarar un ingreso, esto los perdiera. Y por lo tanto, se inscribían en la absoluta y total informalidad. Bueno, en la página 17 en adelante se hizo un capítulo especial respecto del contrato de trabajadores adulto mayor. Fue analizada por la Comisión de Trabajo, dicho sea de paso. En esta comisión también la integra Carolina Goy, que está presidiendo la Comisión de Trabajo. Se hizo un trabajo muy acucioso para resolver precisamente las dudas fundamentalmente de precarización, de descanso, que decías tú, Presidenta, de descanso del adulto mayor. Yo creo que, mira, se hizo realmente... Hubiesen visto el proyecto original, como yo lo señalaba aquí Matías, ya el proyecto que originalmente ingresó al Ejecutivo, a lo que hay aquí, hay un cambio, yo diría, pero sustantivo en la estructura, en la forma, en el esquema, porque se organizó el proyecto realmente de otra manera. Y como el primer trámite es un avance, Carlos, que yo creo que nos va a contribuir al objetivo que nosotros queremos de generar las mejores condiciones para darle a los adultos mayores una condición mucho más digna de la que hoy día tenemos, sin duda. Senador Montes.
No, yo entiendo que hay un avance y hay una discusión y esto no existía, en fin. Lo que sí, el concepto de atraso o la idea de atraso yo creo que es bueno tenerla presente. Lo segundo, esta idea de planificación, porque no basta con construir instituciones como que tienen desafíos generales. No sé si en el Senama o en el Ministerio de Desarrollo Social hay una idea de aquí a 4 años, qué es lo que debemos tener, cuáles son los déficits principales que tenemos en materia de adulto mayor. Porque ni siquiera está constituido como una demanda social esto, ¿eh? Y es raro que no sea una demanda social. A uno le plantean el tema de las casas de acogida, pero esto no está moviendo energías como movió los jardines infantiles, como mueve los colegios, los consultorios. Y a lo mejor parte de la responsabilidad política es transformarlo en una demanda. Y que entonces tener un plan a 4 años, a 8 años, de cómo vamos respondiendo. Esto lo digo porque tú te recordarás, en la Cámara de Diputados discutíamos lo mismo respecto a los cierres de los colegios. O sea, la venta de colegios era una cosa absurda. Y todo lo que sabía, y la venta normalmente va a construir casas, va a construir otras cosas y dejar el equipamiento. Entonces nos falta como una expresión. Este es uno de los temas por los cuales la gente tiene más bronca con los políticos. Toda la forma del trato a los adultos y a los discapacitados. Son los dos temas como estamos muy, muy atrasados. Y los discapacitados, a la suerte de lo que las familiares se pueden poner de acuerdo voluntariamente para los niños autistas. No sé si han visto la situación. La situación de los niños autistas depende del esfuerzo de la familia, porque el Estado prácticamente... No hace nada. ¿Ah? No hace nada. Entonces son temas que le echan, lo que hablaba recién Inerarity ahí, ¿no es cierto? O sea, Inerarity, sí. Inerarity. Al final los parlamentos no toman decisiones, porque dicen no tener las facultades, pero no generan las condiciones, el tipo de conflicto para que se tomen... Y este es uno de los temas que O sea, nosotros tuvimos mucho tiempo más recursos, los teníamos guardados, necesariamente para situaciones de crisis, pero a lo mejor parte de eso debió haberse destinado a objetivos como este. Ese es el tipo de decisiones políticas que tenemos que ir mirando. Oye, Presidenta, solamente un detalle nomás. Sí, bueno, incluso más el tema de financiamiento, lo ven los presupuestos, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, la partida del Senama son una cantidad ínfima. Fíjate que incluso más está en la disparidad que una familia que toma un adulto mayor dependiente en su casa, recibe esta pensión. Es verdad que hay un acompañamiento sanitario. Va gente del consultorio, lo va a visitar al hogar, etcétera, y le da los alimentos y todo lo demás. Pero ese mismo adulto mayor institucionalizado en un LEAM, las concesiones que se están realizando hoy están hablando de 600, 700 mil pesos por adulto mayor. Pero en el hogar, que el Estado se ahorra una cantidad enorme, le paga 23, 24 mil pesos a la tutora. O sea, estamos hablando de una disparidad enorme. Y lo último, me dicen la cifra, hay 570 mil trabajadores adultos mayores informales. 570 mil, gente que efectivamente mantiene el esfuerzo de su trabajo en ese sentido. Oye, eso incluye al senador García. Senador García, vamos a la palabra de inmediato. Yo quería agregar que en Chile la edad de pensión promedio es de 70 años. O sea, entre 5 a 10 años por sobre la edad legal. Sí. Y lo convierte en uno de los países con más altas edades de los países OECD. No hay ningún programa permanente que apoye a las personas mayores activas. Y si uno mira este proyecto, que es súper importante, con lo que está ocurriendo con la discusión de la PGU, o Pensión Básica Solidaria, que va a entregar, ¿no es cierto?, un aporte independiente de que ese pensionado siga o no trabajando, creo que uno debiera ver cómo apoya aquello cuando los datos son bien brutales. El senador Sandoval daba, ¿no es cierto?, el número de personas que están trabajando en trabajo informal. Hay un 24,4% de trabajadores de tercera edad por cuenta propia. Y el ingreso medio de esas personas es de 283 mil pesos, o sea, bien precario. Por lo tanto, yo creo que poder agregar esto que yo señalaba, que va en la línea de lo que señalaba el senador Montes, es además anticiparse, como nos decía muy bien Inerarity hoy día, podría ser importante en la discusión de este proyecto. Senador García. Lo mandé ahí al chat de los senadores. Muchas gracias. Yo tengo entendido, y que lo quería confirmar con los representantes del Ejecutivo, es que tiempo atrás efectivamente un adulto mayor perdía su pensión si tenía ingresos adicionales, si entraba a trabajar, y eso naturalmente aumentaba la informalidad. Tenían en el fondo que trabajar a escondidas.
Pero yo tengo entendido que eso está resuelto y quería confirmarlo con los representantes del Ejecutivo. O sea, hoy día se permite que el adulto mayor haga compatible su pensión con el ingreso. Estoy pensando en la pensión básica solidaria, porque naturalmente las pensiones que se obtienen a través del fondo, perdón, a través de la AFP, naturalmente son compatibles porque se forman solo con su patrimonio. Pero eso quería confirmar, Presidenta, con el Ejecutivo. Le damos la palabra al Ejecutivo, Si es que entonces. queda alguna restricción, si es que queda alguna suerte de incompatibilidad entre ingreso y pensión básica solidaria o aporte previsional solidario. Presidenta, con su autorización y para responder directamente la consulta del senador García, por su intermedio, señora Presidenta, señalar de que la última sesión en que se tramitó el proyecto de ley por parte de la Comisión de Adulto Mayor del Senado, se hizo una presentación por parte de asesores del Ministerio del Trabajo, en donde se expusieron los distintos escenarios y se expusieron las situaciones que precisamente se hizo toda una simulación respecto de cómo podía llegar a afectar el trabajo legalmente constituido a la pensión básica solidaria. Hoy en día es una situación prácticamente inexistente que respecto de las personas mayores, respecto de las personas que obtienen hoy en día la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario, prácticamente no hay afectación en ningún contexto y el diseño regulatorio hoy en día no permite que ello ocurra, lo cual favorece, por cierto, la plena inserción laboral por parte de las personas adultas mayores. Ha sido además uno de los objetivos tenidos en el presente proyecto de ley. Asimismo, respecto, Presidenta, con su permiso, quiero referir a algunos de los aspectos que han sido aludidos en esta En primer lugar, me gustaría señalar de que dentro de los deberes del Estado se incorpora en el proyecto de ley el acceso a la educación de las personas adultas mayores en cualquiera de sus niveles y especialmente en la nivelación de sus estudios básicos y medios. Tenemos todavía un amplio porcentaje de personas adultas mayores que están en una situación que requieren poder completar sus estudios, y lo cual no excluye, por cierto, las acciones de capacitación y de formación para el trabajo, de poder generar los mecanismos para el emprendimiento. Tengo entendido además que el CENSE tiene algún proyecto así, un programa en esta línea. En el mismo sentido, señalar que respecto del ámbito laboral y educacional, además de regular el contrato del trabajo, cobra especial relevancia la política nacional de envejecimiento que se propone en este proyecto de ley. Esta política nacional de envejecimiento que va a ser que va a tener un horizonte de largo plazo, que va a generar un rol articulador de las distintas políticas y programas que se desarrolla por todo el sector, por todos los órganos de la administración del Estado que tengan intervención con las personas adultas mayores, que además va a integrar la participación, encuentros y diálogos con la sociedad civil, los consejos asesores regionales de las personas adultas mayores, etcétera. Contempla expresamente este proyecto de ley en el inciso final del artículo 7º un inciso que señala que esta política contemplará especialmente las acciones que permitan contribuir al envejecimiento positivo en los ámbitos laboral, educativo y de acceso a las manifestaciones culturales y al deporte y la actividad física, entre otros. Asimismo, considerará acciones de difusión y promoción sobre la importancia del envejecimiento positivo desde etapas jóvenes adultas. Es decir, la política nacional va a ser el elemento articulador precisamente de muchas de estas materias y en particular del trabajo que se realiza actualmente y que se va a ir desarrollando en forma intersectorial a través de todos los órganos de la administración del Estado, no solamente el Servicio Nacional del Adulto Mayor, por cierto, sino que también a través en materia educativa, en materia laboral, Hay que cortarle el micrófono a este señor. Perdón, ¿aló? ¿Me escucha? Tenemos un problema con el micrófono acá. ¿Aló?
¿Me escucha, Sí, Presidenta? ahí sí. Estamos con un problema de hora y no vamos a alcanzar a despachar este proyecto si no resolvemos las 4 normas nuestras. Aquí hay una propuesta concreta en este artículo, y nos gustaría la opinión del Ejecutivo, para incorporar una letra adicional en el texto del artículo 6º que se haga cargo de la discusión que hemos tenido acá y que diría, letra G, elaboración y ejecución de programas laborales específicos para conceder a las personas mayores la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos. Asimismo, los programas de capacitación y perfeccionamiento que acompañen sus competencias. Y necesitamos saber la opinión del Ejecutivo. Porque el encabezado del artículo 6º dice: el Estado, a través de sus ministerios competentes y especialmente el Servicio Nacional del Adulto Mayor, desarrollará directamente o en coordinación con otros órganos del Estado a lo menos las siguientes líneas de acción. Obvio. Presidenta, ¿le puedo pedir de nuevo la lectura para poder dimensionar bien el texto? Sería elaboración y ejecución de programas laborales específicos para conceder a las personas mayores la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos. Asimismo, los programas de capacitación y perfeccionamiento que acompañen sus competencias. Sí, por parte nuestra no habría problema en términos generales con el articulado, en particular respecto de las líneas de acción. Solamente hacer un comentario, Presidenta. Las líneas de acción en general tienden a concretarse finalmente en planes y programas. No, y por eso dice el encabezado, a lo menos, no son las únicas. Claro. Y pueden articularse con los planes y programas ya existentes. Exacto. En eso no vemos problema. Directora. Sí, concuerdo, Presidenta, en que se pueda incorporar y además ya existen algunas iniciativas que yo creo que podemos articular desde el Ejecutivo para poder robustecer. Ok, ¿le parece a la Comisión entonces? ¿Sí le parece? Ok. ¿Y aprobamos el artículo entonces con esa incorporación? Sí. Ya, vámonos al siguiente que está, María Soledad, entiendo, en la página 28. La página 28, Presidenta, es el artículo 18, número 4, que agrega un artículo 5 bis a la Ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Ok. El artículo 5 bis nuevo que se agrega es del siguiente tenor. Ok, ¿le parece a la Comisión el artículo 5 que establece que en cada región del país existirá una dirección regional de servicio a cargo de un funcionario con la denominación de director regional? A los directores regionales les corresponderán las siguientes funciones y atribuciones. ¿Desaparece el coordinador? Sí. ¿Les parece, senador García? Presidenta, es que en la página 27 ¿ya? Está la letra G. Yo ahí sugiero... Sí, aquí esta es una adecuación que tiene toda la razón el senador García. Dice proponer una propuesta. Y la propuesta del senador García es proponer la política nacional de envejecimiento, la cual deberá ser aprobada por el Comité Interministerial de Desarrollo. ¿Les parece, Ejecutivo? Senador Montes. Ningún problema. Sí, yo sé que no es una adecuación de redacción. Sí, no hay indicación. Oiga, no, yo quiero consultar, perdón, tuve que salir, pero a la directora del Senado, ¿hay un plan nacional de desarrollo en esto? ¿Existe eso? ¿Está en alguna parte? ¿Tiene metas? Presidenta, comentarle, responder ahí al senador. Efectivamente, nosotros el año pasado generamos un proceso de orientaciones estratégicas de crecimiento en Chile para la siguiente década. Es allí que 24 ministerios se comprometieron con ciertas acciones a desarrollar y nuestra intención, ¿cierto?, es generar dentro de nuestra institucionalidad una orgánica que permita hacer el seguimiento para el cumplimiento de esos compromisos, que fue una de las dificultades que tuvimos cuando se crea la política integral de envejecimiento positivo. No tuvimos una instancia de monitoreo y seguimiento y en esta oportunidad sí necesitamos, precisamente por lo que usted señala, senador, es necesario ir haciendo este seguimiento de los compromisos.
Estas orientaciones que trabajamos el año pasado y hemos hecho llegar también a las distintas comisiones de adulto mayor del Congreso, es importante que se transformen en un plan de trabajo con acciones, con metas responsables, ¿cierto? Y es lo que nosotros debemos desarrollar el próximo año y que está alojado dentro de esta política también, de este proyecto de ley. Ok. Entonces, aprobamos la norma anterior de manera unánime, entiendo, ¿sí? Que es el de las oficinas regionales. Vámonos a la página 32, artículo 19. El artículo 19 crea en la planta de personal de directivos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, fijada en el artículo 9 de la Ley 19.828, los siguientes cargos afectos al segundo nivel jerárquico del sistema de alta dirección pública del título sexto de la Ley 18.882. Un cargo de subdirector, grado 3, y 16 cargos de director regional, grado 6. Si le parece a la comisión, ok. Y vámonos a la norma transitoria, competencia de esta comisión. Finalmente, Presidenta, el artículo 3º transitorio señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con reasignaciones del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Perdón, pero eso con los gastos comprometidos. En la provisión de gastos comprometidos de Cerda. En los años siguientes. ¿Cuánto dice el informe financiero? Son reasignaciones de presupuesto y tenemos informe financiero. Señora secretaria. ¿Qué dice el informe financiero? Hay dos informes financieros en este proyecto. El primero señala que los efectos del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal están relacionados con el fortalecimiento institucional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que en particular considera la creación del cargo de subdirector nacional, la creación de los cargos de jefe de administración y finanzas en las direcciones regionales y la transformación de los actuales coordinadores regionales a directores regionales. El costo total se resume entonces como sigue. Costo año 1, 130.426 en miles. Costo en régimen, millones, 130 millones. Costo en régimen, 733.483. Y luego tenemos otro informe financiero que se acompañó a unas indicaciones del año 2021 que señala que las líneas de acción enumeradas en las indicaciones ya se desarrollan por el Estado a través de sus ministerios competentes, por lo que las propuestas no irrogan un mayor gasto fiscal respecto del contenido del informe financiero anterior. Ricardo, no entiendo mucho tu broma, pero no, respecto a... Porque yo creo que aquí nosotros nos hacemos lesos, ¿eh? O sea, por lo menos debiéramos exigir por lo menos una discusión del presupuesto integrado, del conjunto que tiene que ver con adultos mayores, de tal forma que haya algo sistemático de avance. Es lo mismo que ocurrió con los niños. Los niños no hay una perspectiva de desarrollo, entonces cada año se discute el presupuesto y el subsidio, y ahí hay un sistema de subsidio, de subvención. Acá depende, pues. O sea, esto está como en última prioridad, no sé si me estoy explicando. Entonces, ¿cómo le subimos? Tiene que ver con una cierta automaticidad. En educación funciona bien porque más niños, más aquí no hay nada. Yo no digo que sea el mismo modelo, pero algún modelo se requiere para responder. Entonces, a lo mejor nosotros podríamos sugerir, ya que no viene aquí, pero en el debate que llega a la sala, de que haya un presupuesto integrado. Esto lo hicimos en cambio climático, Presidenta. Sí, que todo lo que tenía que ver del Estado con cambio climático tenía que tener un presupuesto y entregarse a la sala en el momento de... Ricardo fue el que más insistió en eso, algo del mismo tipo. Y yo creo que se necesita asumir más responsablemente esto. Sí, no, Presidenta, solamente pido la palabra porque Carlos cuando me dijo así como... Ricardo Lagos, te dije en serio, no, una broma. Lo que yo quería decir que tus preguntas que fueron muy pertinentes, nos miramos con el senador Sandoval acá y decimos que te encontramos toda la razón, porque falta esa mirada más integral y para entender dónde están los esfuerzos que a veces están desperdigados. Son pocos y dispersos o desperdigados además. ¿Ah? Entonces, comparto lo que te decía, lo que pasa es que me sonreía ante la situación de la pregunta, porque la pregunta era bien hecha, pero la realidad ya la conocíamos, que era que está esta situación. ¿Ah? Era para aclarar esos temas. Y yo creo que sí, que en temas bien puntuales uno debería tener miradas más integrales, holísticas, completas. Sin ánimo a centralizar, pero saber qué es lo que se hace en todos los planos. Eso es todo el tema pero te comparto tu opinión, Carlos, 100%. Senador García. Presidenta, a ver, yo quiero plantear un tema muy brevemente que dice relación con los hogares de adultos mayores no reconocidos, que no cuentan con autorización sanitaria, que lamentablemente son muchos. Son hogares
literalmente clandestinos. Entonces, yo siempre he considerado que ese es el peor sistema. ¿Por qué no reconocerlos a todos? Le damos un plazo determinado para que puedan regularizar su situación ante el Ministerio de Salud, ante quien tenga que dar la autorización. Aquí se requiere de un esfuerzo conjunto entre Senama, el Ministerio de Salud y también las municipalidades. Muchas veces nos enteramos de la existencia de estos hogares cuando se produce un incendio y tenemos fallecidos 3, 4, 5 adultos mayores. Sí. Entonces yo quería el acuerdo de la comisión para que le pidamos a los representantes del Ejecutivo que cuando lo veamos en sala este proyecto, no sé para cuándo está en sala, presidente, yo entiendo que no está para esta semana, ¿no? Para que lo veamos en particular. No, entonces la otra. Entonces la otra semana que nos trajeran un artículo transitorio simplemente que obligue en la línea de lo que ha planteado Carlos. Que obligue a las instituciones del Estado a coordinarse para que regularicemos en un plazo de tiempo prudente, pero también razonable, los hogares de ancianos y los pongamos a todos sobre la mesa y no sigamos con hogares clandestinos. Senador Montes. Yo estoy de acuerdo con agregar eso, quizá un poco más genérico, pero quiero hacer una analogía con educación, Pepe. En educación, el año 90, llegamos a que la mayor parte de los niños infantes, o sea, de edad de pre-kinder, kinder, incluso antes, iban a ser cuidados en casas de vecinos. Esa era la principal forma. Entonces, para enfrentar eso, claro, había que elevar el estándar del cuidado en las casas, porque había harto riesgo con la cocina, con el agua caliente, con distintas cosas. Pero se llegó a la conclusión de que la única manera de regular eso es tener una oferta pública mayor. Lo mismo pasa acá. Y el Estado se ha hecho leso. No hay oferta pública de cierto estándar. Mira, si no fuera por la Fundación La Rosa y el Hogar de Cristo, que cubren poco, muy poco, no habría nada. Y además... Sí, yo sé, pero eso está creándose. Lo que quiero decir es reafirmar eso como una política en expansión, porque estamos atrasados, eso es lo que yo quiero decir. Entonces, la manera de enfrentar la irregularidad es tener una oferta pública y si es necesario un subsidio a los privados que permita controlarlo de otra manera. Pero no esto que no hay un vacío. Y el vacío lo que lleva a que surjan porque son necesarios. ¿Ah? ¿Por qué la gente está dispuesta a son con alojamiento muchas veces, ¿no es cierto? Son no solo de día, sino que son internados. Yo por eso creo que esto es parte de una política más general, entonces tu misma idea de artículo adicional lo formularía como una más global. Eso es lo único que te estoy diciendo. Presidenta, si me permite. Senador Sandoval y luego el Ejecutivo. Sí, Presidenta, sobre la inquietud del senador García. Efectivamente, entendemos que aquí es la punta del iceberg respecto a lo institucional a lo no institucionalizado. Y efectivamente creemos que la informalidad, y además, incluso hasta se reconocen, es como, se sabe dónde están, quiénes son. Yo le sugeriría al Ejecutivo en la propuesta que se está solicitando que se tome en consideración que incluso hay un proyecto, no sé si de acuerdo, no estoy seguro porque no nos correspondería en tema de ley, pero me parece que hay un proyecto de acuerdo en relación a impulsar el saneamiento de aquellos hogares que están en la informalidad, ¿ya? Y ver cómo resolverlo, porque si cerrásemos esos hogares, lo más probable es que la crisis sanitaria sería enorme para las comunas de nuestro país. Presidenta, es para comentarle que el Senama tiene actualmente un plan de acompañamiento y regularización a los hogares informales que además está siendo reconocido y se está incorporando desde ya en el nuevo reglamento de los ELIAM que actualmente se encuentra en trámite ante la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, que es del reglamento del Ministerio de Salud. Hemos trabajado durante el año 2021, trabajamos en esta materia, el Senama trabajó con el Ministerio de Salud en esta materia, se incorporó al reglamento el acompañamiento del programa ELIAM para la regularización de los establecimientos informales. Una muy buena noticia porque va a permitir precisamente la regularización de esta oferta pública. Hoy en día efectivamente tenemos un problema serio de oferta pública, la cual no puede ser menor. Señalar el hecho que en los últimos 3 años se han abierto 5 nuevos establecimientos de larga estadía públicos del Senama, y elevando la oferta a 20 establecimientos propios de este servicio, además de la existencia del Fondo Subsidio de LEAM, por cierto. ¿Qué cobertura tienen en total? Muriel ahí puede ayudarme con la pregunta de la lista de espera. Sí,
tiene 90 cupos aproximadamente cada una de las residencias. ¿Y son cuántas? ¿5? 20 en total, 5 en los últimos ¿Cuánto 3 tiene, años. perdón, cuánto tiene cobertura Hogar de Cristo más Fundación La Rosa? Entiendo que Fundación Las Rosas, 1.200 cupos, si no me equivoco, Pizarro, sí. Y Hogar de Cristo tiene menos. Ahí podría chequear el dato. Pero 1.200 aproximadamente la Fundación Las Rosas. Perdón, ¿tienen información cuánto es la lista de espera? Porque una familia que necesita internar a un adulto mayor en un hogar, cualquiera sea el IAM o sea hogares privados con reconocimiento oficial, en fin, yo tengo entendido que ese listado lo maneja el Senama. No es que la familia vaya directamente al hogar y lo interne. ¿Cuántas personas, cuántos adultos mayores tenemos en lista de espera hoy día? ¿Pudieran entregarnos esa información a nivel desagregado por regiones? Podríamos acceder a la información por región y podríamos hacerle llegar ese dato que no manejo actualizado, pero efectivamente para el caso de las residencias de Senama, si hay una lista de espera, ¿cierto? Esa es la que nosotros podemos entregar. No así la de las fundaciones como las que ustedes han mencionado, Vicente Paul, Fundación Las Rosas o Hogar de Cristo, que tienen otro registro, pero sí el que manejamos nosotros. Oye, a ver, respecto de este tema, porque nos quedan algunos minutos, pero respecto de este tema que tiene que ver con el presupuesto, yo recogería la propuesta que ha hecho el senador Montes y esperaría que para la próxima sesión de la comisión pudiera el Ejecutivo traernos una indicación en la línea de lo que ya habíamos hecho en otra iniciativa, y con eso quedaría despachado el proyecto. Y además que se pueda clarificar esta última información que está analizándose en este minuto. ¿Les parece, colegas? ¿Es posible, Ejecutivo, que puedan hacer ambas cosas? Sí, Presidenta. ¿Sí? ¿Les parece? Y con eso despachamos el proyecto. ¿Ya? Queda pendiente este artículo, que es exacto, a la espera del complemento, de la indicación y de la información. ¿Les parece, colegas? ¿Así se acuerda? Así se acuerda. Listo, secretaria. Gracias al Ejecutivo y esperamos la información detallada más la indicación que complementa. ¿Algo más, secretaria? Nada más. Y mañana habría sesión de 10 a 11:30, de 11:30. Y los temas que veríamos son servicios y después INE. Ok. Muchas gracias a todas y a todos. Se levanta la sesión.